nosotros. Buenos días, doctor. Buen día. Buenos días. Un honor siempre estar aquí. Una bendición. El honor es nuestro, qué bueno. Tremendo qué bueno. temazo traía Sí. Ciel. Por eso la gente está pegada en ruta y dice, es que ustedes tienen un problema, me han creado desde las 5 de la mañana, me tienen despierto y no puedo desconectarme del programa. Así es. Secuestro emocional. ¿Qué pasa en tu cerebro cuando pierdes el control? ¿Qué con ese tema, Ciel? Bueno, en primer lugar que hay instancias, hay momentos que nosotros atravesamos por miedo, por trauma, por ira, por rencor, por odio. Y la realidad es que en ese tiempo, en ese espacio, solamente procesamos, entendemos que somos los únicos o las únicas que estamos atravesando por las circunstancias. Evidentemente que un día nosotros hemos ofendido a alguien. Ese ofender, ese pasar juicio, ese proceso de ventilar sin entender la magnitud del verbo, la magnitud de la expresión, y que atacamos a alguien y se nos hace tan fácil y pensamos que todo normal, todo bien, según el modelo de uno de los clínicos muy interesantes que trabaja la inteligencia emocional, y estoy tomando el tema donde lo dejé la última vez, inteligencia emocional, trabaja el concepto de secuestro emocional. El secuestro emocional, todos, por menor o mayor medida, hemos pasado por situaciones y hemos sido víctimas. Son momentos que no pensamos y lo postulea. Son momentos que nosotros ni lo entendemos, pero lo atravesamos. Aun cuando hemos sido víctimas, sobre todas las cosas, cuando el sistema límbico se ve comprometido, desarrolla toda una reacción, toda una activación que se llama estado de emergencia. Y el estado de emergencia tiene un componente interesante dentro de los procesos neurofuncionales que activa un sistema que se llama simpático. Y claro, aquí, cuando digo simpático, no necesariamente el adjetivo de ser amable, ser sencillo, ser sencilla. Cuando digo simpático, es unos procesos funcionales que se desarrollan o se activan en el cerebro que nos lleva a sobre o a reaccionar ante una emergencia. Es por eso que hablamos también, dentro del contexto de simpático, el sistema parasimpático. Y se activa el sistema parasimpático para disminuir esa activación, si se puede llamar de esa forma, toda esa sobrereacción que procura protegernos de una emergencia. Ojo sobre eso, ¿no? Todo el mundo piensa y tiene el concepto, como yo también, que el arresto o el secuestro emocional, no le voy a llamar arresto porque eso es un gran amigo que le llama arresto. Yo postulo lo que habla el concepto, que no es mío el concepto, es de Gamber, es el doctor que trabaja la inteligencia emocional. El secuestro emocional no es negativo en la totalidad. Cuando nosotros tenemos toda una reacción de alegría, hay un ataque de risa, dice el concepto, y ese ataque de risa es toda una reacción sin razón o sin procesar el raciocinio. Yo reacciono, yo empiezo a reírme y hay personas que le dicen, oye, ¿qué pasó? What's happened? ¿Qué sucede? A Moreima le pasa cada claro. Sí. Y sin razón, le pasa mucho al adolescente que empiezan a reírse y dice, porque no hay ninguna razón evidente sobre lo que está pasando, lo que está sucediendo para que te rías, ¿no? Así que secuestro emocional no es totalmente negativo. Sin embargo, el sistema límbico tiene algo particular, es que se desempeña, es fundamental, déjeme aclarar aquí el concepto, es fundamental el desempeño dentro de los procesos de las pasiones, la rabia, el odio y el miedo. Wow. ¿Cómo es fundamentalmente, y uso el concepto otra vez fundamental, que nosotros podemos arrastrarnos, dejarnos arrastrar con facilidad con nuestras pasiones, con nuestro odio, con nuestra rabia? ¿Cuál es el problema? La amígdala. Dentro de la función, dentro del sistema límbico, y no quiero ser tan clínico, pero lo quiero postular para que usted lo entienda. Hay un elemento, hay una realidad ahí dentro del elemento, dentro de la verdad, de lo que podemos llamar el componente del sistema límbico, es las amígdalas. Ahora, déjeme aclarar. Cuando hablamos de las amígdalas, pensamos que es el concepto o el elemento, el órgano que está aquí cuando lo vemos y que tiene una razón para protegernos en términos de respiramos o no respiramos. No,
es que dentro del funcionamiento límbico, dentro del proceso de la estructura neurofuncional, hay una, déjame no es tan clínico, hay un órgano. Un órgano, vamos a llamarlo un órgano. Hay un elemento, vamos a utilizar más simple, un elemento que se llama amígdala y está dentro de ese sistema límbico. Entiéndase usted, dentro del sistema límbico, el tálamo, la pituitaria, etcétera, etcétera. Y tiene unos componentes regular, el área hormonal. Y esa amígdala que tú te refieres no es la que está en el cuello, sino la que está en el cerebro. Eso es lo que postulamos. No es la que está aquí, que nosotros observamos que se opera. De hecho, antes en Puerto Rico se operaba y se extraía. Sacaban, sí, pero el dilema es que tiene un juego importante en el sistema respiratorio y proteger que las bacterias no lleguen. Filtro, es un filtro. Es como un filtro. Gracias. Interesantemente, Moraima y Juan Carlos, el secuestro emocional dentro de la perspectiva del sistema límbico y la amígdala trabaja un concepto que por primera vez lo postulamos en la radio. Esta es la primera vez que se escucha. Se llama el fracaso a activar la mente racional. ¿Qué maneja la amígdala? Desarrolla un sistema que se activa por medio del fracaso. Cuando nosotros obtenemos un fracaso funcional, familiar, eclesiástico, sociológico, la amígdala se activa dentro de los procesos para proteger y manejar la corteza prefrontal, específicamente el lado derecho del lóbulo frontal o el lóbulo prefrontal, y maneja los sentimientos negativos que nosotros comenzamos a desarrollar en el fracaso. Entiéndase usted. Postulo 1, miedo. 2, agresividad. 3, frustración. Y 4, totalmente inseguridad. ¿Qué hace la amígdala? Apaga el sistema para que haya una reacción al fracaso y activa el elemento derecho para que comenzamos a reaccionar, a entender racionalmente el fracaso. O sea, sistema de vigilancia. Esa amígdala cuando se activa me mantiene siempre con los pies en la tierra en el plano de lo racional. Sí, porque controla los procesos y elementos emocionales del cuerpo desde una perspectiva hormonal. Ok. Y yo sé que estoy introduciéndome en aguas profundas, pero take it easy, dice el americano. Vamos a manejar esto bien. El sistema de vigilancia neuronal, interesantemente, nos protege del peligro y reaccionamos a ese peligro evitando que haya un daño permanente en nuestras vidas. Wow. Y usted dirá, no, yo me sorprendo del diseño de Dios. ¿Es posible trabajar, evitar el secuestro emocional, el fracaso? No. Porque el Espíritu de Dios lo utiliza para transformar, reconstruir, rehacer y reprocesar nuestros procesamientos y nuestras emociones en medio de nuestro fracaso. Ahora, deténgase ahí donde usted está. Voy yo, Abdiel Cruz López, y lo quiero hacer con conciencia, Juan Carlos, y con conciencia, Moraima. El primero, el primero, que tenía una realidad de secuestro emocional, soy yo. Dios me sanó, Dios obró, Dios me puso en posición, Dios me dio oficina, Dios me dio, y lo voy a repetir, Dios me dio mi nivel académico porque no era viable para la sociedad, para el contexto global de la puertorriqueñidad, nuestra verdad universitaria. Dios permitió que yo me graduara. Dios permitió que por año estuviese más de 200 compromisos. 200. De hecho, yo era parte de Nueva Vida. Pero algo que yo nunca entendí y yo pensé que estaba sano. Y no había ninguna enfermedad tan profunda, sobre todo que hoy, que no estoy bien de salud, no había ninguna enfermedad, ni problemática, riñones, ni mi realidad de lo que viví. Mayor enfermedad que mi verdad emocional, que mi secuestro emocional en odio y en rencor y en falta de fe.
el odio y el rencor, aún estando predicando, aún en la pastoral, porque algo que nunca postulo aquí es la verdad. Estuve en la pastoral, aún en la iglesia, una iglesia muy conocida, estuve en la ayuda de la pastoral también. Pero algo que nunca he dicho es que yo estaba secuestrado emocionalmente porque accionaba en el odio, en el rencor, en el miedo, en la inseguridad y sobre todas las cosas, los elementos de mi secuestro emocional me llevaban a funcionar de manera incorrecta. Es la primera vez que tú estás ventilando eso. Por primera vez, y lo hago hoy en oración. Wow, qué lindo. Y lo voy a hacer porque hablar, y aquí está escrito, es fácil. Sentarse aquí como clínico es fácil para algunas personas, pero poner el corazón sobre la mesa y que late y que pueda evidenciar nuestras necesidades hoy por primera vez. Nosotros, yo Abdiel, yo no postulo a otra persona, cada cual postule lo que necesite, lo que crea pertinente. Yo, Abdiel, estaba lleno de odio, de rencor, de sufrimiento. ¿Qué Dios empezó a hacer? Empezó a quitar lo que me daba fundamento o lo que me sostenía artificialmente. Me quitó oficina, se destruyó en María. Mucha gente pregunta, ¿qué pasó con Abdiel? Que veía 502 pacientes mensuales. Pues se desapareció porque destruyó Dios hizo la destrucción, el fracaso. Déjeme usar el concepto que estoy postulando hoy dentro del secuestro emocional. Usó el fracaso para mi bien. Usó la destrucción para mi bien. No tan solo eso, sino que hubo un postulado en términos de la comunicación, en términos de las personas, frente a una realidad, sea cierta o no sea cierta. Lo que era verdad es que yo actuaba, yo funcionaba dentro del odio, del rencor y no tenía fe. Juan Carlos, Moraima, lo bien es cierto es que estando en la iglesia, adorando, levantando la mano, yo predicaba, yo no cantaba. Bueno, no sé si tengo dónde cantar, pero vale, no cantaba. Vale, pero la realidad es que funcionaba como clínico, trabajaba trauma en neurodesarrollo, manejaba la realidad, pero yo estaba enfermo. Por eso es que todo lo que construí en mi enfermedad, Dios lo llevó al fin. A cero. A cero. Y desde cero comienzo yo en mi soledad, estando en un cuarto solo, a entender, era como una película, flashback. Aquellos que les gusta en inglés. Era un proceso de reflexión para yo entender y saber qué estaba pasando. Cuando empiezo a tocar piso, porque el piso se me fue, comienzo a dar cuenta que ofendí mucha gente, que destruí mucha gente, que me fundamenté en elementos que no eran ciertos y que la realidad es que mi vida estaba llena de odio y rencor con mi familia. Y usted dirá, ¿y qué el odio y rencor? Porque yo no le hablaba a mi familia. Y yo sé que mi hermano me está hablando, y me está, pero escúchame, me está viendo, ¿no? Sí. Y yo le quiero hablar a mi familia, porque en el 2018, llegando a 2019, me encuentro con una persona, un pastor, y el pastor empieza a hablar, y fue por primera vez que dije, Abdiel, deja el mecanismo de defensa de transferir responsabilidad y acepta la verdad. Ya no es cuestión ni de fulana, ni de fulana, ni de fulana, ni de fulano, ni de fulano, es cuestión de mío. De Abdiel Cruz López. Y en ese lugar y en ese carro que estuvimos 2 horas, Juan Carlos, hablando, diciendo, soy yo que necesito ayuda, soy yo el que cometí el error, soy yo, déjame decir un lenguaje pueblerino, utilizarlo, soy yo el que metí la pata, pero la sigo metiendo pensando que la saqué porque la sacaba pisoteando a alguien, soy yo que destruí personas, soy yo, y en ese proceso, lo único que el pastor me dijo, yo estoy disponible para comenzar el proceso de sanidad. En un mes fui a esa oficina, me desvinculé de todo proceso racional que, déjeme decirle, utilizaba el nivel académico para sentirme grande y me di cuenta que era lo más absurdo. Porque si logré eso, no es por mí, lo postulé hace unos minutos, fue por Dios. Exacto. Y al final lo que yo soy no es más grande de lo que logré. Lo que yo soy lo que Dios postuló hace años. Y pedí perdón. Empiezo el proceso y yo quiero resumir, porque yo sé que hay mucha gente que están ahí, en su trabajo, en su carro, en su casa, que aunque no se han dado cuenta, han llevado años odiando, con miedo, con rencor y con sufrimiento interno que nosotros postulamos en la iglesia sanidad interior dentro del concepto de los procesos. Yo comencé a buscar ayuda en silencio, nadie lo sabía.
Iba todas las semanas. Y en una ocasión el pastor me dijo, ahora comenzamos con tus padres, buscamos ayuda clínica. Hasta llegar al punto de ir a mi casa de mis padres y humillarme y pedir perdón. Wow. Y todo el mundo dirá, bueno, pero a ti te fallaron. A mí me fallaron, pero yo no tenía razón para odiar. Y yo quería, la única forma de poder reconstruir mi vida es comenzando desde el perdón. Y no había nadie. No había radio, no había circunstancias, no había nada. Solo Dios conmigo. Y en ese proceso pedí perdón. Me humillé ante ¿verdad? A todo lo que refería a mi familia. Y hoy gozamos de un tiempo tan especial. Un tiempo que Dios me ha dado para poder entender y valorar mis padres, mi mamá, mi papá, mis hermanos. Y este tiempo ha sido de Dios. Pero yo nunca había tenido la oportunidad, porque yo sé que aún personas que me llamaban y me escribían, yo accionaba en rencor. Y no me importaba. ¿A mí qué me importaba? Me acuerdo de una llamada de un equipo pastoral que me invitaron y al final vuelven y me llaman y me dice, es que va a predicar. Y dije, a mí no me importa. ¿Para qué me invitaron? ¿No? Entonces la persona empezó y claro, la estrategia es tener el don del verbátil, de poder convencer. Y es un don que Dios me dio, que al final no sirve para nada, porque lo que no es y lo que es. Exacto. Y dentro de la perspectiva, yo hoy, quiero pedir perdón, quiero humillarme y excusarme, no excusarme, quiero pedir restitución a las personas que he atendido de forma incorrecta. Yo no sé quién, conozco a alguno que me toparé en un momento dado, pero quizás haya personas que están escuchándonos, que están viéndonos, o que nos ven luego como me escriben a las 2 de la mañana, estoy viendo a Abdiel, y yo digo, wow. Pues mire, usted que está ahí, yo, Abdiel Cruz López, no el título hace tiempo lo enterré. Abdiel Cruz López pide perdón comunitariamente a nivel de la plataforma de aquí, y nadie lo sabía, porque ni usted lo sabía, pero era el momento de Dios, porque toda esta semana he estado diciendo, el peor secuestro emocional de mi vida fue el odio, el rencor, y accionar a la base de eso, destruyendo muchas personas, y al final no logré nada. Yo no quiero llegar al punto donde estaba, ni esta acción se refleja yo a convencer a alguien para llegar al punto, no. Mi acción hoy refleja simplemente humillarme, reconocer y aceptar el reto de pedir perdón. Y lo demás se encargará Dios. Excelente. Wow. Abdiel, gracias por permitirnos a nosotros, ¿verdad? Ser plataforma sí, para lo que Dios ha puesto en tu corazón de descubrir esta parte de ti y a la vez usarla para pedir perdón y para, ¿verdad?, tratar de restaurar esos corazones que de alguna manera los pudiste herir usando tus mismas palabras. No nos habíamos puesto de acuerdo, a mí me toma igual de sorpresa que a todos los demás, pero en línea. He aprendido algo. Yo no sé mucho de Biblia, yo no sé mucho de un montón de cosas. Yo la leo como cualquiera y Dios habla a mi corazón. Pero he aprendido algo y en esto estoy convencido. Toda persona que está en un proceso genuino de sanidad de Dios hace lo que Él está haciendo. Eso sí lo he aprendido. Porque los corazones que no están sanos y que no van hacia la sanidad, les encanta y les fascina seguir viviendo la apariencia. El escudo que les ha funcionado por mucho tiempo. Solamente un corazón sano se desviste y dice, este verdaderamente era yo y a la gente que herí le quiero pedir perdón. Y eso sí puedo decir que lo que he aprendido en la Escritura es una marca de lo que Dios hace en el corazón de la gente. Así que, papá, por la parte que nos toca a nosotros de ser plataforma una vez más para otras personas que lo han hecho, gracias, brother, gracias. Seguimos en línea, muchachos. Los hombres también piden perdón. Doctor, exactamente. Estamos hablando de los hombres desde que comenzamos el programa. Sí. Wow, no lo sabía. Sí. Pues es Dios. Sí, de los atributos de los hombres estamos hablando, que no son reconocidos, que la sociedad no los reconoce, los hombres también piden perdón. Por la lección que nos trae esta mañana, gracias. Sí, gracias. Un honor. Gracias a ustedes.
Excelente. Esta es tu te casa, bendecimos papá. y te abrazamos, mi amor. Tuviste un tiempo fuera y regresaste. Y todo fue orgánico. Ni él me puso presión, ni yo le puse presión a él. Se dio de vez en cuando con un saludo, de vez en cuando en cómo estás, de vez en cuando en tal cosa, te la llevo tal día. Así fue, ¿verdad? Algunas cositas que quedaron de la oficina de Abdiel que las guardamos por un tiempito aquí. Sí. Cositas así, o sea, la amistad nunca se pierde, que es lo más importante. Y qué bueno tenerte de regreso, y en estos términos de verdad que te felicito y te doy las gracias. Gracias. Un honor para mí estar aquí. Muchas gracias. Dijiste una frase que me marcó, la escribí, me fallaron, pero yo no tenía derecho a odiar. Wow. Wow, aunque te hayan fallado, no tenemos derecho a odiar. Qué lindo. Señoras y señores, así es En Ruta. Nueva Vida 97.7.